llamada a jugar un papel muy importante en lo que va de acá hasta 2019, que es la ministra de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene buena llegada con el Papa Francisco, que ha tenido muy buena relación con los sectores, con los movimientos sociales, con los sectores que de alguna manera viven vinculados a las prestaciones sociales del Estado, y que además ha conseguido tener una visión contemporizadora con las fuerzas de la oposición. Tiene un buen diálogo con muchos sectores del peronismo, pero claramente no se la ve como una competencia a la candidatura de Macri, como sí se vio, y así le está yendo, pobrecita, a la gobernadora María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal que no aparecía incluso desde antes de que saltara esta bomba. Ya con el conflicto de los docentes, las últimas... ¿cómo es esto? Cuando atrasaron el pago de los sueldos en junio, ya no aparecía. Mira, María Eugenia Vidal, la verdad es que hay mucha gente que informa y uno duda lo diríamos como un trascendido, ¿no? Nada más como un rumor. En realidad, María Eugenia Vidal fue la única que no salió a manifestar su voluntad de reelegir el cargo. Sí lo hicieron Rodríguez Larreta y Macri en su momento a principios de año. Y la gobernadora no lo hizo por distintas razones, pero una de ellas es aparentemente sería una cuestión personal. El tema de que tendría alguna situación, y esto lo digo en tono condicional, de pánico, de cierta depresión por el hecho de estar viviendo en una base militar, y que además esto estaría afectando la sociabilidad y el normal desarrollo de su familia. Entonces, que evidentemente ella no estaba evaluando la posibilidad de una reelección. Sí evaluaba la posibilidad de saltar al Ejecutivo o tal vez de integrar algún ministerio en una gestión próxima, pero no estaba muy de acuerdo en el hecho de querer continuar. Para ella en realidad era un capital político importante entregar la provincia en una situación mejor a la que la había recibido, y esto se lo iba a posibilitar el drenaje tan importante de dinero que le había garantizado el gobierno nacional y que no le ha recortado. Entonces, en la medida en que ella está incómoda a nivel personal, que no tiene fondos como para impulsar su provincia, y los sindicatos están en una posición de combate, naturalmente, porque efectivamente el deterioro del salario y las condiciones de trabajo son muy importantes, entonces efectivamente yo creo que si esto se profundiza, yo me preguntaría si Vidal va a concluir su periodo como gobernadora. ¿Usted está pensando en una renuncia? No lo sé. Yo estoy diciendo que es una alternativa que no tiene que descartarse habida cuenta. Acá estamos, como usted lo dijo antes, falta mucho para las elecciones del 2019. Y la verdad, tenemos un escenario político que está agarrado con alfileres. El gobierno puede ser que tenga la capacidad de generar un proceso de estabilización política o no. Depende cómo se maneje con los sindicatos, cuál sea la posición del Fondo Monetario, cómo juegue la tasa Fed y la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos como aspiradora de dólares, cómo evolucione la relación internacional entre China, Rusia y los Estados Unidos. Es decir, son condicionales en una situación social que en los sectores más bajos está empezando a ser bastante explosiva. Y desde el gobierno están jugando nuevamente con fuego, porque así como decíamos que apostó jugó todo a una mano, que fue el hecho de no hacer esa reforma y esos cambios que le planteaban los industriales, y apostó a Marcos Peña y al acercamiento al Fondo Monetario y demás. Ahora el gobierno es el principal difusor del rumor de que diciembre va a ser un diciembre caldeado a consecuencia de que el kirchnerismo estaría generando una suerte de conspiración destituyente. Esto no existe. Lo que sí existe es el rumor que sale de Patricia Bullrich y de algunos sectores del gobierno que tratan a través de la comunicación, como lo ha hecho todo el tiempo este gobierno, tratan de suplir los efectos negativos sobre las grandes mayorías populares de las políticas que implementan. En ese contexto yo digo, si realmente las personas cercanas a la gobernadora la ven en un estado de bastante depresión, bastante desánimo, y que efectivamente se siente traicionada porque queda bastante en claro que la difusión de los datos
respecto de cuáles fueron los aportantes y demás. Fue una difusión interna, salió del interior del PRO, ni siquiera de la Alianza Cambiemos, y evidentemente tuvo la finalidad de quitarla como una alternativa de candidatura al Ejecutivo de Mauricio Macri. Caldeado. Muy caldeado. Hasta ahora hablábamos, fíjese, hasta hace un par de meses, lo que era, a ver, un escándalo, un cabaret, como se decía en una época, por decir que en realidad no sé por qué asociar el cabaret con el desorden, pero bueno, una situación crítica, un gallinero, no sé cómo llamarlo, era el peronismo. Se hablaba de las internas, de que este estaba peleado con el otro y demás. Ahora lo único que vemos son las internas dentro de Cambiemos. El radicalismo que no sabe si seguir o mantenerse en la alianza, si puede resignar o continuar con su discurso. Es una situación realmente muy grave porque hay diferencias internas, hay intereses corporativos y una cosa que llamó la atención, ¿usted sabe cuánto fue el dinero que se fugó del país? ¿Cuántos dólares no sé salieron si quiero preguntar. Del país desde que Cambiemos es gobierno? Ay, ¿cuánto? Dígame, ¿no sabe? No. Cerca de 55.000 millones de dólares. 55.000 millones de dólares, más de un PBI. Piense usted que este gobierno dijo que el cristinismo no le había dejado el Banco Central vacío. Esto era falso, había alrededor de unos 25.000 millones. Esos 50, si lo recibió vacío, los 50.000 millones que se fugaron fueron dólares que se tomaron por endeudamiento externo. Si no lo dejó vacío, de todas maneras, es una suma que equivale al préstamo que daría en 3 años el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no haría falta cerrar este préstamo con las condiciones que supone con el Fondo Monetario si se hubiera tenido una política de cierto control. El problema es, ¿cómo hago para imponer restricciones a la fuga de capitales cuando medio gabinete, por lo menos, siendo generoso, dice que no trae sus dólares al país porque no tiene confianza e insiste en mantener sus inversiones en el exterior y seguir derivando divisas hacia esas inversiones?